Hola chicos, esta es la segunda parte del video que les subí en previo para darles las siguientes indicaciones y así lo iremos haciendo de manera sucesiva. La última parte del video anterior les había platicado sobre las fuentes de información, que puede ser cualquier cosa o cualquier instrumento a través del cual podamos lograr un conocimiento que en su conjunto obviamente logre los objetivos de la tesis o de la tesina que estamos planteando. Ok, y la primera parte que yo les decía y de las más fundamentales en la investigación es la investigación documental. De acuerdo al material, continuamos con ello. Dice, para llevar a cabo la investigación documental será necesario realizar el acopio de información y para ello se utilizará la técnica de elaboración de fichas de trabajo. Ok, perdón. Ok, la elaboración de fichas de trabajo. Hay algo muy importante que les he hecho énfasis en las revisiones anteriores o en las revisiones que he hecho de manera personal. Y yo les decía que muchas veces tenemos como primera intención, perdón, muchas veces tenemos como primera intención que cuando realizamos un trabajo de una tesina, anteriormente se acostumbraba mucho que la persona agarraba libros, les ponía marcatextos y empezaba a recopilar información o a transcribir información. Sin embargo, esa no es la forma en que se debe de llevar a cabo un trabajo recepcional de investigación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una investigación documental es elaboración de fichas, ¿ok? Dice aquí, por ejemplo, en la diapositiva número 43, si tiene alguna duda, dice las fichas de trabajo pueden ser de tres tipos. Pueden ser fichas de cita textual, es decir, donde identificamos textualmente información de otros autores y obviamente identificamos la obra en la cual se encuentra esta información, solamente por si la vamos a utilizar en una parte o en distintas partes de nuestra tesina. Luego las fichas de resumen. En esta ficha se puede anotar algunos elementos de la cita y suprimir algunos otros. También es llamada ficha paráfrasis. Entonces aquí en este caso, si tenemos información que sea valiosa de manera resumida y conforme a una abstracción de ideas, también podemos generar este tipo de fichas, es decir, hacer las notas correspondientes. Solamente resumen. La primera era una ficha, es decir, una referencia bibliográfica, dónde y cuándo encontré información y relacionada con qué. En la ficha de resumen, además de eso, es una síntesis de esa información que encontré en esa fuente bibliográfica. Y la tercera es una ficha de opinión. Dice, en esta ficha se va a realizar con la lectura de las referencias bibliográficas para después analizarlas y brindar una opinión en torno a una lectura realizada. Muchas veces conforme vamos leyendo información que vamos a utilizar en su momento, muchas veces generamos ideas que si no las anotamos después ya no regresan. Entonces, al hacer una reflexión sobre un texto, es importante que hagamos fichas de opinión, es decir, en ese momento me genera una reflexión y entonces la empiezo a hacer. Por ejemplo, yo les decía hace rato, en la cuestión de la adopción de parejas del mismo sexo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo, pues hay que proteger el interés de los menores, ¿no? Ese derecho de que sean acogidos por una familia. Entonces, a veces hacemos esa reflexión, bueno, ¿qué es lo más importante, el interés del menor o el interés de las personas, ¿no? O el interés judicial, o quién debe proteger ese interés. Entonces hacemos una reflexión y entonces tenemos una idea firme de decir, bueno, pero aquí lo más importante será el derecho de los menores, más que el derecho de la persona, del adoptante, ¿no? Entonces tenemos esa reflexión, pues obviamente la anotamos. Si se dan cuenta, entonces tenemos fichas textuales para las referencias bibliográficas, tenemos fichas de resumen para una síntesis de información o tenemos fichas de opinión para las reflexiones que nosotros vayamos haciendo durante la investigación o en este caso durante la lectura que nosotros hagamos de los materiales documentales que tengamos. A mí se me hacen muy importantes las tres porque la primera nos da certeza de que estamos consultando bibliografías que realmente son oficiales, que son fidedignas. Después la siguiente pues obviamente nos da una intención de poder concretar información que no necesariamente tenemos que hacer de manera tan extensiva. ¿Ok? Y después de eso tenemos, les decía, estas fichas de opinión porque básicamente esa reflexión que nosotros hacemos es lo que nosotros vamos a vaciar en nuestras tesinas. Ok, después viene en la diapositiva 44 una ficha de trabajo, una ficha fílmica, una ficha de entrevista, etcétera. Y obviamente pasamos a la siguiente parte de otra fuente de información que es la entrevista misma. Ok, de todos modos no se les olvide que cualquier duda que tengan con relación a la información que estamos virtiendo la pueden consultar también en el material de apoyo que ya está en el Classroom y en caso de que no, pues obviamente también lo pueden consultar conmigo. Yo les sugiero que
por esta ocasión tenemos tiempo suficiente para que realmente hagan esa dinámica de las fichas. O sea, si tienen a la mano las fichas de trabajo que normalmente compramos en la papelería, háganlo de esa manera. Si es que, o en las fichas bibliográficas, si es que no tienen a su alcance, pues obviamente corten hojas. A mí en ocasiones me ha tocado que se me acaban las fichas y lo que hago es partir hojas tamaño carta por la mitad y de esa manera también hago mis fichas. Entonces les sugiero que hagan eso y además porque nos sirve mucho hacer este tipo de fichas porque así vamos reforzando la información a través de irla escribiendo. Se ha perdido esa costumbre un poquito de transcribir y creo que es bastante importante porque es donde generalmente analizamos debidamente la información al momento de hacer una escritura más lenta que lo que normalmente pensamos. Ok, otra fuente de información muy importante les decía la entrevista. Dice es una conversación oral entre dos o más personas donde una es el entrevistado y otra es el entrevistador. Básicamente tiene un inicio, un clima y un cierre. El inicio se debe ganar la confianza del entrevistado, romper el hielo. No necesariamente cuando hagan sus entrevistas, sí es parte del protocolo un poquito el hacer una remembranza de la persona que estamos entrevistando. Ay, cuidado, me tocó el cuatri pasado ver una entrevista a una jueza y entonces de repente llega la persona, empieza la entrevista y dice, pues estamos aquí con la jueza, la maestra fulanta de tal, de apellido y la misma entrevistada dice, pues soy fulanta de tal. Entonces ahí se ve muy mal que no tengamos ni siquiera el manejo del nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro del inicio debemos de ganar la confianza. Primero que nada, haciéndole saber que sabemos del tema y además de eso, que sabemos respecto a la persona que estamos entrevistando. Después eso tiene un clima, es la base más importante de la entrevista. Aquí se van a realizar una o dos preguntas rígidas para comprobar la hipótesis. Aquí lo más importante, yo les decía, por ejemplo, cuando hablábamos en su momento de un ejemplo sobre la delincuencia y decíamos a lo mejor mi hipótesis es que si existe mayor educación existirá menor índice delictivo. Entonces la cuestión aquí es que el entrevistado nos dé una posible respuesta desde su perspectiva, además de su práctica y desde luego desde su conocimiento y experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer una pregunta de manera directa. Si tenemos mayor educación, entonces tenemos más índice delictivo, es decir, aquellos núcleos de población que tienen un índice mayor de estudios son lugares donde posiblemente haya menor delincuencia. Allá el entrevistado les va a decir, no, pues sí se ha demostrado que existe menor delincuencia, etcétera. Los tipos de delitos en los que se reinciden en estas localidades donde existe un mayor índice de escolaridad son distintos de los lugares donde hay un menor índice de escolaridad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces podemos ir abordando nuestras hipótesis respecto del entrevistado para que obviamente de manera tentativa, pero ahora sí con experiencia de alguien que tenga la práctica, obviamente nos vaya conduciendo en ese sentido. Ok, por ejemplo, recientemente fue muy criticada la cuestión de las preliberaciones, ahora con lo de la epidemia. Sin embargo, pues se ha demostrado que las personas difícilmente se van a readaptar o reinsertar socialmente fuera de una sociedad que obviamente no es la más sana, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del criterio que cada uno de ustedes tenga, será importante valorar ese tipo de información. Realmente, dónde será oportuno que una persona se reinserte a la sociedad, en la sociedad o en la sociedad contaminada, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte del clima ustedes deben ir sobre las hipótesis e inclusive sobre el planteamiento del problema y el cierre. El grado de dificultad o interés disminuye y se debe dar las gracias al entrevistado y obviamente a las aportaciones que nos haya hecho. Entonces, básicamente esos son las partes de una entrevista. Entonces, yo creo que todos ustedes, me imagino, por los temas que tienen, todos van a realizar entrevistas. Entonces, traten de guiar esta información de forma precisa. Ok, puede ser una entrevista formal o informal o de tensión según sea el caso. La entrevista formal básicamente llevamos a cabo todas las formalidades, inclusive desde la vestimenta, el lugar, etcétera. Una entrevista informal es básicamente una charla. Generalmente este tipo de entrevista informal es cuando no requerimos datos técnicos, es decir, a lo mejor voy a entrevistar a una persona que fue víctima de un secuestro o a una persona que fue adoptada. Ah, perfecto, entonces a lo mejor requiere una entrevista informal porque no vamos a saber, por ejemplo, si hablamos de la adopción, ¿a quién le hago la entrevista formal? A un abogado. ¿A quién le hago o a una autoridad judicial?
¿A quién le hago, o un trabajador social, a quién le hago una entrevista informal? A lo mejor a la persona, al adoptante o al adoptado, para que nos diga obviamente pormenores sin que requeramos nosotros conocimientos técnicos. Y por el otro lado, la entrevista de tensión. La entrevista de tensión es cuando llevamos al límite una entrevista para poder obtener un resultado. Entonces la idea de esto es captar la intención de la persona respecto a lo que a lo que deseamos que nos informe. Entonces esta entrevista de tensión no es una entrevista donde queramos nosotros quedar bien, sino queremos obtener una información con base a la respuesta de las personas. ¿Ok? Después viene la forma en que se va a elaborar un cuestionario. Básicamente ustedes lo pueden checar, pero no debe de levantar prejuicios, no debe influir en las respuestas. Las respuestas deben de llevar siempre un número para ser cuantitativo. De preferencia se recomienda preguntas cerradas. La respuesta puede ser de opción múltiple, preguntas de hecho o de acción. Básicamente las encuestas deben de ser cerradas porque va a ser muy complicado el que ustedes puedan cualificar. Independiente de cuantificar, pueden cualificar la información. Si ustedes, por ejemplo, preguntan, ¿usted está a favor de la pena de muerte? Entonces, obviamente van a tener respuestas tan diversas que va a ser difícil, aunque tengan una cantidad, que ustedes obtengan cualidad, es decir, la cualidad de la aportación que tengo de esa información respecto a la forma en que la voy a vaciar en mi tesina. Entonces yo les sugeriría siempre preguntas cerradas, piénsenlo de manera correcta o concreta. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Sí, no. ¿Ok? ¿Usted considera que la pena de muerte reduzca el índice delictivo? Sí, no. ¿Usted considera que la pena de muerte debería de ser para delitos especiales como homicidio, para homicidio, secuestro y violación? Sí, no. Si se dan cuenta, entonces si le decimos en qué delitos usted considera que se debe de aplicar la pena de muerte, y les van a dar una cantidad de información que va a ser muy compleja, que ustedes la puedan analizar de manera específica y que les pueda dar una cualidad, aunque les dé una cantidad, y que usted realmente les sirva como una fuente de información. ¿Ok? Entonces, pueden ser preguntas de opinión, pueden ser preguntas de intención, pero les decía de preferencia siempre que estas preguntas sean cerradas. Ok, con base al material básicamente viene el cronograma, sin embargo el cronograma ya lo incorporamos en nuestro protocolo de investigación y ya no es necesario porque en este caso se supone que ustedes ya tienen planeadas las actividades y también obviamente son en función del mismo plan que hemos desarrollado en el Classroom. Y por último nos vamos con las reglas para la redacción y presentación del trabajo recepcional. Acuérdense que el contenido dependerá de ustedes y las características obviamente dependerá de estas. Dice, se debe tener la información suficiente y actualizada sobre el tema a desarrollar, así que no se les ocurra utilizar información que ya tuvieron de un trabajo que hicieron en primer semestre de la licenciatura, que muchas veces ya ni siquiera está actualizado. ¿Ok? Se redacta en forma ordenada de acuerdo con el objetivo de la investigación, de lo general a lo particular o viceversa. Ustedes pueden partir desde concepto general hacia conceptos más específicos o bien sobre situaciones específicas para llegar a lo general. Eso es totalmente indistinto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un trabajo de investigación no siempre tengo que iniciar por el principio, también puedo iniciar por el fin y después de ahí partir para llegar al inicio o a la génesis de mi trabajo de investigación. Dice, se omite posturas analíticas en primera persona, como yo pienso, yo creo. Ya les había dicho, hay que redactarlo de manera formal en tercera persona. Entonces, por ejemplo, si dicen, se considera que la pena de muerte ha sido una pena impuesta de manera trascendental, sin embargo, se ha determinado que en determinados lugares donde se encuentra permitida ha sido en pro de la disminución de la delincuencia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es una forma de vaciarlo en tercera persona. ¿Para qué? ¿O por qué se hace en tercera persona y no en primera persona? Porque se supone que el investigador debe de descubrir algo que tiene que poner a disposición del lector. Entonces, si ustedes dicen yo pienso que, yo creo que, entonces básicamente estarían a lo mejor ensayando una idea que no tendría una naturaleza de un trabajo de investigación, donde ustedes van a poner un montón de fuentes de información que les van a llevar a un conocimiento. Entonces por eso es importante que ustedes no redacten en primera persona sino en tercera persona, como poner a disposición una serie de puntos a través de los cuales cada uno se va a formar su propia opinión e inclusive su conocimiento. El estilo de redacción sea formal y conciso. Yo les sugeriría incorporar vocabulario
jurídico de preferencia, y si no por lo menos vocabulario más formal, para que podamos obviamente darle un mayor énfasis a nuestros trabajos de investigación, y más que en este caso ya estamos en una especialidad. La bibliografía utilizada debe basarse en textos originales. Mi sugerencia, y abordar temas de trascendencia. Mi sugerencia es que en cuanto puedan, obviamente acudan a bibliotecas para verificar la información, porque muchas veces me dicen, ¿qué libro puedo utilizar? Pues es que es importante ir a la biblioteca para ver todo el compendio porque obviamente de biblioteca a biblioteca van a cambiar las fuentes bibliográficas, y sería importante que ustedes también se tomen el tiempo para acudir a la biblioteca, o por lo menos una biblioteca virtual, a estar revisando la información. A mí se me hace que un poquito de manera virtual se me hace un poco tedioso, me gusta más la forma física. Sin embargo, si en este momento por las circunstancias no lo tienen al alcance, pues háganlo de forma electrónica. La redacción de la tesis debe ser clara y creativa, no debe contener un número excesivo de ideas para que el lector no se confunda, y de esta manera la defensa de la réplica de la tesis no resulte complicada. Aquí es importante que ustedes redacten en párrafos no tan extensos. No sé si les ha pasado, pero muchas veces en los libros, cuando encontramos páginas que los párrafos son demasiado extensos, o que ubican inclusive, o que abarcan, prácticamente toda la hoja, muchas veces se nos hace un poquito aburrido. Entonces les sugeriría que vayan conteniendo cada párrafo una idea precisa, y obviamente desarrollar idea tras idea en párrafo por separado, para que en este caso se vea la información más clara. La tesis puede realizarse de forma individual o colectiva, de máximo 3 personas. Sin embargo, en este momento por la epidemia, pues ustedes no la pueden realizar de manera conjunta, y lo tendrán que hacer de manera individual. Aunque les estoy mintiendo, si estuviéramos en la universidad, tampoco lo podrían hacer de manera colectiva, pero es importante que sepan que en un trabajo recepcional ya de grado inclusive sí lo pueden hacer de manera conjunta. Ya saben, ¿no? Para los cuates del despacho, los que están trabajando juntos. Para la tesis mosaico, la extensiva mínima será de 100 cuartillas contadas a partir del primer capítulo y hasta la última hoja del último capítulo. En este caso lo vamos a dejar en 80 cuartillas. El trabajo que ustedes van a realizar va a ser de 80 cuartillas mínimo, pero ojo, si van a hacer 4 capítulos, son 20 hojas por cada capítulo, 20 cuartillas por cada capítulo, para que no se les vaya a ocurrir decir, pues entonces ya mi introducción, que son 5 hojas, más mi portada. No, en el número de las hojas, de las cuartillas, solamente se cuenta de acuerdo a los capítulos. Entonces, como son 80, y si van a hacer, yo les sugiero 4 capítulos, entonces serían por lo menos 20 cuartillas por cada uno de sus capítulos. No tiene que ser necesariamente igual, o sea, puede ser que en un capítulo se lleven 15 hojas y en el otro 25, etcétera, pero mínimo serán 80 cuartillas por todos sus capítulos, sean 3 o 4 o 5 capítulos los que ustedes hagan. Ok, la siguiente dice: el tamaño de la hoja será carta. Muchas veces cuando los mandan a la imprenta, a veces hay un tamaño especial para tesis. En este caso ustedes lo hacen en tamaño carta. Cada cuartilla deberá contener como mínimo 25 renglones y un máximo de 27 renglones. Entonces ahí revisen sus márgenes para que cumpla 25 a 27, porque se ve muy mal en un trabajo recepcional que la última hoja resulta que le pusieron 3 renglones. Entonces vean de qué manera distribuyen su información para que por lo menos por cada cuartilla sea 25 a 27 renglones por cuartilla. Ok, si sienten que ahí les hace falta un poquito, pues metan una idea que pueda resultar importante para que no se vea tan mal esas hojas así desperdiciadas. Para la tesis mosaico deberá contener como mínimo 3 capítulos y como máximo 5. Y para las tesis doctorales deberá contener mínimo 4 capítulos y un máximo de 6. Ok, entonces mi sugerencia o la petición que les haría sería 4 capítulos. Ok. Después dice: la redacción debe ser a doble espacio. Entonces el espaciado entre renglón y renglón es a doble espacio. Ahí se darán cuenta que no es tanta información, porque si ustedes lo hacen tamaño carta y lo hacen a doble espacio, realmente abarca mucha información, cada una de las cuartillas, o bien poca información, abarca ya una cuartilla casi en su totalidad. Los márgenes autorizados son los siguientes, como los marca aquí: 2.5 centímetros arriba, 2.5 centímetros al lado, 2.5 centímetros a su margen derecho y 3 centímetros en su margen izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí siempre se considera un 0.5 o 5 milímetros como un margen del lado izquierdo, para efecto de que al momento de que uno empasta los trabajos, obviamente conserven una dinámica o una mejor visión, que no se vean cortados los párrafos de su lado izquierdo. Entonces acuérdense siempre
siempre, en su lado izquierdo siempre debería de llevar más margen. Inclusive si alguno de ustedes quiere colocar un margen un poquito más grande, yo por ejemplo en los escritos en las demandas casi siempre pongo 3.5 porque muchas veces al momento de que cosen el expediente a veces abarcan hasta 1 centímetro hacia adentro, entonces se ve muy feo que de repente no alcanzamos a ver ni siquiera documentos o el contenido de los escritos. Entonces puede ser 3 o puede ser 3.5, no hay ningún problema. Ok, y finalmente en esta parte, porque ya les haré otros videos donde les voy a explicar a detalle cada una de las partes, de manera general les enuncio. Dice, la tesis debe comprender los siguientes apartados: la portada, los agradecimientos, el índice, la introducción, el cuerpo capitular, la propuesta, las conclusiones, los apéndices, que en este caso son los anexos, puede ser opcional si no quieren hacer apéndice, no pasa nada, el glosario y la bibliografía. Ok, básicamente son los 10 puntos que tiene que tener su trabajo recepcional. Yo les decía en las asesorías individuales, pueden avanzar con lo que quieran, menos con su introducción y menos con sus conclusiones, porque eso lo tenemos que realizar hasta el final. Entonces, dentro de estos 10 apartados, ustedes ya pueden empezar a trabajar sobre cualquiera de ellos. Puede ser la portada, puede ser agradecimientos, etcétera. Para que vayan avanzando con ellos. Estos son los 10 puntos y ya en la siguiente clase les voy a ir platicando cada uno de esos puntos de manera detallada. Ok, entonces hasta aquí lo dejamos. Desde luego que quedo a sus órdenes si en algún momento tienen alguna duda, pero ya tienen en la diapositiva 59 cuáles son las características o la estructura que debe de seguir sus tesinas. Entonces no se les olvide, mínimo 80 cuartillas del cuerpo capitular, más obviamente los demás apartados que conlleva y que estamos viendo aquí, y tiene que cumplir en primera instancia su tesina con estos 10 apartados, con la salvedad del apéndice, que es opcional o no, o sea, más bien puede ser opcional, sin embargo yo les recomiendo que lo hagan. Ok, bueno, pues nos estamos viendo muy pronto y ya les voy desglosando en otro video cada una de estas características. Hasta luego.